Hola, hola. Bienvenida a Guardadoras del Corazón, un espacio creado para personas que quieren crecer, sanar y fortalecer su vida desde una relación genuina con Dios sin religiosidad. Aquí hablamos de fe, emociones, propósitos y cómo la Biblia nos guía en el día a día. Así que ponte cómodo, abre tu corazón y acompáñame en este viaje. Empezamos. Así que quiero darles la bienvenida a todas. Si estamos listas, gracias Señor. Gracias Padre amado por cada guardadora que se está conectando, por cada mujer, Señor, que en este momento está dispuesta a poner su corazón, a poner su alma, a poner su espíritu y su mente a escuchar lo que tú tienes para decirnos hoy. Ponemos delante de ti cada situación, Señor, financiera, de matrimonio, de estudios, cada dolor ese guardado, Señor, que cada una puede tener en sus corazones, Señor. Que la palabra que hoy traes, Padre, sea viva, sea eficaz y sea como espada de doble filo, que permite, Señor, discernir nuestros pensamientos y permitirnos, Padre, entregarnos una vez más. Porque eso es lo que venimos a hacer cada miércoles, Señor, y lo que venimos a aprender en cada sesión, que basta una vez más entregarnos. Te damos gracias, Señor. En este momento queremos bendecir la vida de la doctora Iliana, que se encuentra pasando quebrantos de salud, y aquí en común acuerdo con todas las guardadoras del corazón, oramos por ella. Sé tú, Señor, levantándola, dándole sanidad a su cuerpo, Señor, a sus pulmones, y dándote gracias, Señor, porque sabemos que hecho está en los cielos y en la tierra. Así que las bendecimos a cada una de ustedes y en el poderoso nombre de Jesús nos disponemos este día para seguir aprendiendo. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hoy seguimos en la segunda parte, pero vamos a hablar un poquito de contexto de en dónde nos quedamos la semana pasada. El título de este día es Cuando muere algo, aunque hiciste todo bien. ¿Ok? La semana pasada estuvimos aprendiendo sobre la obediencia, cómo esta viuda de Sarepta fue obediente, cómo Elías fue obediente. Y vamos a recordar un poquito qué aprendimos la semana pasada, cómo la obediencia es parte fundamental de la fe, pero viene a ser el fruto de un corazón rendido. Lo que hemos estado aprendiendo semana tras semana sobre fe. La obediencia viene a ser el fruto de un corazón rendido. No es, Señor, ayúdame a ser obediente. Es un camino de rendición donde va naciendo esa obediencia y que cada día, cuando tú y yo nos disponemos en las pequeñas cosas, va a florecer, va a dar ese fruto que estoy segura que tú y yo anhelamos, que es obedecer la palabra de Dios. Y obedecer aún sin entenderlo todo. Entonces, les quiero contar que la semana pasada hablamos de Lucas 4:26 y la palabra decía, habían muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la viuda de Sarepta en Sidón. Esto son palabras de Jesús. Algo que había pasado 2000 años atrás, Jesús lo trae a colación para enfrentar a los religiosos de su tiempo. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué sucedió. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 17. Dios mandó al profeta Elías a que hable con el rey Acab. ¿Quién era Acab? Era un rey que había estado ofendiendo a Dios. Y le dice que no iba a llover por varios años hasta que él ordenara que lloviera. Esto fue una instrucción que Dios le había dado. Inmediatamente, después que Dios le dice esa instrucción, no antes, después, Dios le da la siguiente instrucción. Lo manda a que se oculte. Después de esto lo mandó a esconderse. Quiero que me acompañen a Primera de 17:2-6. Estamos en el resumen de qué vimos la semana pasada y para entender qué pasó esta semana. En 17:2-6 dice, entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit.
al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos, entendamos bien, a los cuervos, que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. La palabra desde el inicio nos empieza a hablar de obediencia. Le dan una instrucción a Elías de que fuera a hablar con Acab y después le dicen, vete a esconderte, que te van a alimentar los cuervos. Yo quiero saber qué caro estuviera puesto si le hubieran dicho, te van a alimentar los cuervos. Yo hubiera puesto, perdón, señor, ¿los cuervos? Sí, los cuervos. Y que permaneciera allí. Entonces, en el versículo 6 dice, por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Pero la instrucción que le había dicho Dios a Elías era que le dijera a Acab que ya no iba a llover. O sea que ese arroyo tenía fecha de vencimiento. O sea que Elías se fue a esconder sabiendo que el arroyo iba a tener una caducidad, iba a tener un tiempo limitado. Lo mandó a esconderse, lo envió solo y lo envió a depender estrictamente y solamente de él, porque no le dijo, ve y caza, le dijo, los cuervos te van a alimentar. Miren cómo va preparando Dios el corazón de Elías para lo que iba a venir después. Luego, que fue lo que vimos la semana pasada, la viuda de Sarepta es enviado a donde la viuda de Sarepta, él le dice que ya él le había ordenado a esta viuda que lo alimentara y que lo sostuviera y que permaneciera allí. Miren eso, lo mandó a que permaneciera con ella. Esto es bien, bien importante. Entonces resulta que a esta viuda le quedaba el último poco de harina, él le pide agua y con ese poco de harina ella le dice que era lo último que ella tenía para ella y para su familia y que después de eso ella sabía que ella y su hijo morirían de hambre, porque ya estaba pasando en todo el lugar, a través de la sequía, estaban muriendo de hambre. Entonces vámonos al versículo 13, porque eso ya lo leímos la semana pasada. Usted puede leerlo, todo el capítulo 17 es esta historia. Entonces nos vamos al versículo 13. Acompáñenme. Donde ya Elías le dice a la viuda, porque su temor era morir, era lo último que quedaba, y él le había pedido pan y agua. Elías le contesta en el versículo 13, no temas, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, que era ese último pan. Pero antes prepárame un pan con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Es decir, que ella fue obediente. Ella hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra de Dios lo había anunciado a través de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite. Estamos hablando de un milagro de provisión a través de la obediencia, donde como inmediatamente, a pesar de que era lo único que tenía, esta viuda obedeció. Esta viuda dijo que sí, sin pensarlo, a pesar de que era extranjera, a pesar de que no estábamos hablando del mismo Dios. Su Dios no era el Dios de Elías. Y ella obedeció. Entonces vamos a ir donde inicia el tema de hoy. Vamos al versículo 17. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró. ¿Cómo? Si después que ella había obedecido y había vivido este tiempo, porque ahí no lo dice la palabra, pero debió haber pasado un buen tiempo, donde ellos vivieron con la vasija llena de harina y de aceite, aparece el duelo que no esperabas a pesar de su obediencia. La viuda de Sarepta había obedecido.
Elías había obedecido. Dios los había sostenido sobrenaturalmente con el milagro de la harina y del aceite. Elías vivía con ella. El favor de Dios estaba presente en su casa, pero aún así llegó el duelo. Aún así llegó ese dolor de que ella había perdido a su hijo. Entonces, venimos con la primera enseñanza del día de hoy. La obediencia no garantiza que todo lo que amamos se mantenga intacto. La obediencia no es un canje que tenemos con Dios. No es ese canje donde yo digo, bueno, Señor, yo te obedezco lo que dice tu palabra y tú me aseguras que mi vida va a ser feliz para siempre. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Con salud, no te olvides por favor de la provisión, Señor, para mí y toda mi familia, hasta que sobre y abunde, porque recuerda, Señor, que yo soy una hija obediente. La obediencia no es un canje, no es ese canje donde yo le exijo al Señor. Acuérdate, Señor, que yo soy obediente. Y quiero contarles qué significa obediencia, tanto en griego, que es el lenguaje del Nuevo Testamento, y el del Antiguo Testamento, que era hebreo. Obediencia significa escuchar, prestar atención, comprender. Para poder escuchar, para poder comprender, entonces poder rendir nuestros corazones. Entonces eso nos recuerda una palabra que aprendimos muy bien hace un par de semanas, que está en Juan 10:27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Nuestra mente siempre va a querer limitar a Dios. Nuestra mente siempre va a querer encasillarlo. Automáticamente nuestro primer pensamiento es que si yo hago algo, debo recibir algo a cambio. Y no solo lo pienso yo, se lo enseño a mis hijos, se lo enseño a mi familia. La obediencia que vimos en la viuda de Sarepta era una obediencia donde ella estaba dando lo último que tenía. Pero ¿qué le parece si revisamos la obediencia diaria, la sencillita, la cotidiana, cuando nos levantamos en la mañana y de pronto estamos molestas, estamos amargadas por algo, pero inmediatamente recordamos esa palabra de Dios que viene a nuestros corazones? ¿Cómo paso yo de modo amargura o de modo molestia o de modo yo tengo la razón a escuchar la voz de Dios y a poderme sujetar a su palabra? ¿Cómo yo paso de ese momento a pasar a realmente esa rendición en mi pensamiento? Solamente lo puedo hacer a través de poder escuchar y estar atenta a la voz de Dios. Porque muchas veces, ¿qué nos pasa? Que nos levantamos en la mañana, oramos muy temprano, pero la oración no la volvemos a tocar o no volvemos a estar presentes hasta el final del día. ¿Por qué? Porque nos dejamos absorber por la cotidianidad y estamos viviendo en un mundo sumamente acelerado, donde todo es un apuro, todo el mundo está corriendo, usted tiene tantas cosas que hacer. Entonces, ¿dónde quedó esa, esa forma de vivir? ¿Dónde queda esa forma de vivir? Entonces Dios a través de esta viuda de Sarepta nos empieza a enseñar que esa obediencia debe ser parte de nuestra vida. Pero para poder ser obedientes tenemos que estar atentas y tenemos que escuchar a lo largo del día. Tenemos que estar atentas a su voz, a esa palabra que va a venir revelada por el Espíritu Santo, pero para eso debo estar alerta y para eso debo estar en tiempo presente. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él me conoce, o sea que Él sabe lo que yo estoy viviendo. Solo necesito estar alerta y presente para poder obedecerle. Entonces, quiero que me acompañe a lo que sigue. Quiero contarle que en el versículo 16, ella le reclama a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo.
¿Qué pasó en el corazón de la viuda en ese momento a través del dolor? Ya ella había vivido el milagro de la provisión, pero había perdido lo más preciado para ella, que era su hijo. La obediencia no le aseguró la salud de su hijo y su providencia para siempre. Y ella inmediatamente busca un culpable. El primer culpable, Elías. Dios, hombre de Dios, ¿por qué te entrometes? La siguiente culpable, ella. Seguro fue por todo lo que yo he hecho, seguro fue por mi pasado, seguro fue por lo que yo tengo guardado, que yo hice en mi adolescencia, seguro fue por lo que yo sufrí de niña, y se hizo toda una película antes de clamar por la salud de su hijo. Estaba con un profeta de Dios, pero no le pidió por la salud de su hijo. No lloró, primero reclamó. ¿Qué dejó en evidencia Dios a través de esta palabra? Que a pesar de que ella había visto el milagro de la provisión, su corazón aún no estaba sanado. Y aparece ese enemigo silencioso que muchas veces viene a torturarnos todos los días, que se llama culpa. Cómo ella inmediatamente dice, seguro fue por mis iniquidades, seguro fue por mi pasado, seguro fue porque me divorcié, seguro fue por las mentiras que dije. Inmediatamente ella buscó un culpable. El primer culpable, Elías. El segundo culpable, ella. La culpa es ese enemigo que nos tortura en nuestra mente y no deja que nuestro corazón se transforme. La culpa es un resentimiento contra mí. El arrepentimiento es muy distinto. El arrepentimiento me acerca a Dios. El arrepentimiento me acerca a buscar la voluntad de Dios. El dolor aviva culpas que nunca fueron sanados. Mire cómo Dios permite que viviera algo como esto para que ella pudiera tener esa sanidad en su interior. Porque ese dolor empezó a avivar esa pérdida que recuerda una y otra vez nuestra falla. No nos transforma, solo nos condena. Es un juicio sin redención donde el juez, ¿quién es? Yo. Yo misma juzgo, porque seguro fue por mi pecado. Si hubiera sido mi hijo, yo hubiera dicho, seguro fue porque me divorcié, porque lo hice todo mal, porque fui una mala esposa y porque ahora, en este momento, el Dios que tanto amo, me está cobrando eso que yo hice. Y estudiando esto, yo, Señor, ¿cómo la culpa se puede colar de forma tan sencilla? ¿Cómo intentamos siempre, porque nuestra mente siempre quiere razonar? Nuestra mente no se quiere sujetar, nuestra alma no se quiere sujetar a la soberanía de Dios. Señor, esta es tu voluntad y tu voluntad siempre es buena, agradable, imperfecta, aunque en este momento no la entienda, aunque lo lloro, aunque lo sufro, es tu voluntad. Sino que inmediatamente voy a buscar culpables. Y hablemos de la culpa cotidiana, porque tenemos que hablar de lo que vivimos día a día. Me levanté en la mañana y no oré, y al mediodía me choqué en el carro. Yo no sé si a usted le ha pasado algo como eso, pero que inmediatamente, y que eso fue porque no oré en la mañana. Eso seguro fue porque esta mañana no oré. No bendije hoy a mis hijos y salieron mal en el examen. Es que, porque, ¿cómo es posible que a mí se me haya olvidado bendecirlos? Es que un día que yo no los bendigo es un día que no están cubiertos con la sangre de Cristo. Entonces, ¿quién yo estoy creyendo? ¿En mi oración o en Jesús? Estoy en la escuela, en un tema estoy todavía en la escuela, hoy no estudié y salí mal. Seguro fue porque mi mamá no oró por mí o porque no estudiaste.
Entonces, al final, la culpa viene a hacer un resentimiento y un ciclo de castigo y un ciclo de pensamiento que nos aleja de la transformación. Porque cuando la convicción de pecado llega, la convicción de pecado es distinta. Señor, hoy estaba afanada, estaba apurada y no pude rendirme ante ti. No pude poner mi día ante ti. Señor, ayúdame a estar presente, a buscar esa palabra, a estar siempre permanecer en tu presencia. Esa es la convicción de pecado que transforma. Porque si es culpa, voy a seguir en el ciclo de culparme y culparme. Entonces, como no solamente basta con que me culpe yo, culpo a los demás. Y la viuda de Sarepta no solo se culpó ella, culpó a Elías, el hombre de Dios por el medio del cual ella había visto un milagro. Entonces la culpa te paraliza, pero el arrepentimiento realmente es el que nos va a transformar. La culpa viene del enemigo que siempre va a querernos mantener atadas al pasado. El arrepentimiento del Espíritu es lo que está permitiendo que nosotras nos preparemos para el futuro. Porque Dios lo que quiere ir es transformándonos. Y yo quiero que hoy tú te detengas a pensar en esa culpa cotidiana. No me hables de esa culpa que ya tú rendiste a los pies de la cruz hace muchos años. Yo quiero confesarles aquí que a mí me fue mucho más sencillo cuando conocí el verdadero amor de Dios y me vi en esa cruz perdonar a mi ex esposo. Pero perdonarme a mí a través de ver el llanto de mi hijo luego de un divorcio ha sido una de las cosas más difíciles que me ha pasado en la vida, porque no me creía merecedora del perdón, porque no creía realmente en ese milagro que fue en la cruz del Calvario, que Dios pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, yo quiero que hoy se detenga usted a pensar no solamente en esa culpa grande que pudiera llamar de ese pecado que usted recuerda, porque somos expertas en recordar el pecado de nuestro pasado. Yo quiero que usted se vaya hoy a lo cotidiano, a lo sencillo, a cómo maneja en el día, en esa relación personal con Jesús, si tenemos culpa o tenemos convicción de pecado. En cuando no hago algo, busco culpables inmediatamente. Puedo buscar culpables a mi alrededor. Si algo sucede, puedo buscar culpables, por ejemplo, en mi trabajo, puedo buscar en mis compañeros de trabajo, o puedo buscar porque no hice esto, porque no hice lo otro. ¿Cómo manejas la culpa? Dios permite a través de situaciones que nosotros podamos ver realmente si se trata de culpa o se trata de arrepentimiento. Porque la misión y siempre Dios que va a querer que nosotras reconozcamos ese milagro de la cruz, donde fuimos sanadas y donde fuimos liberadas. Cada vez que tú y yo nos pasamos el día culpando a otros o culpándonos a nosotras mismas de lo que nos pasa, hacemos ese milagro de la cruz vano, porque no reconocemos que Dios murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿qué le parece si seguimos al siguiente versículo? Vamos a pasar al versículo 19, donde Elías responde, dame a tu hijo, contestó Elías, y quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. En ese momento, cuando Elías lo llevó al cuarto de arriba, ¿de dónde se lo quitó? Del regazo. Esa madre estaba aferrada a lo que ya estaba muerto. Ella estaba agarrándolo, no lo quería soltar. No estaba orando, no estaba llorando, estaba aferrada. Entonces, eso muchas veces nos lleva a pensar cuántas veces nos aferramos a lo que ya murió y no queremos soltarlo. ¿Cuántas veces no queremos soltar algo de nuestro pasado porque nos hemos acostumbrado tanto a ese pensamiento, tanto a ese recordarlo,
que nos queremos aferrar. Pero en el medio del dolor, en el medio de ese profundo dolor, cuando esa mujer no podía orar, porque se vale no poder orar. Se vale ese silencio. Se vale ese silencio donde aquí Dios desarma una vez más esas fórmulas que hacemos en nuestra cabeza. Primero nos tiramos al piso, luego oramos, luego clamamos, luego hacemos guerra espiritual. Dios desarma a través de el estudio de la viuda de Sarepta que no hay fórmulas, que hay momentos y que por eso nos llama a esa obediencia de estar alertas a escuchar su voz, porque hay momentos para todo y hay momentos también para hacer silencio. En ese momento, él clamó, dice el versículo 20. Entonces clamó, Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, ¿la hace sufrir matándole a su hijo? No solo reclamó la viuda, Elías también reclamó. Elías venía de un proceso de obediencia, por eso quería que viéramos todo lo que había pasado Elías primero. Elías venía en un proceso de obediencia. Dios le dijo, anda, habla con el rey pagano y dile que no va a llover. Luego te vas a dejar alimentar, porque paso a paso Dios no le reveló el plan del todo, porque Dios va hablándonos, damos un paso, Dios nos da la instrucción, damos otro paso, Dios nos dio la instrucción. Y esto me confronta muchísimo porque yo soy de las que muchas veces quiere que Dios me dé el panorama completo porque tengo un miedo disfrazado de orgullo de fracasar. Un miedo disfrazado de ese ego que no quiere rendirse y lo llama miedo. Me excuso detrás del miedo. ¿Y cuántas veces tú y yo nos hemos excusado de hacer una instrucción que tenemos que hacer, de hacer algo que Dios nos ha mandado de hacer detrás de otra explicación, detrás de otro argumento? Porque somos muy expertas en buscar argumentos. Y muchas veces sigue siendo ese orgullo disfrazado que ahora le pusimos nombre y se llama miedo. Entonces Elías también reclamó. Elías reclamó porque él también había sido obediente. Él había obedecido dejarse alimentar de cuervos que le llevaran pan y carne. Yo, Señor, ¿en serio cuervos? Se dejó alimentar de cuervos. Yo me imagino a Elías todos los días solo, viendo el arroyo secarse. ¿Cuánto le falta al arroyo para que se seque? Y eso me recuerda las muchas veces que nosotras estamos así como buscando la quinta pata del gato, esperando por dónde viene el golpe. Alguien nos dijo que eso era guerra espiritual, estar esperando para estar alertas contra los demonios del enemigo, cuando lo que tenemos que es estar alertas en escuchar la voz de Dios, de cuál va a ser la siguiente instrucción. Porque para eso Elías fue llevado cerca de ese arroyo, a poder depender de él, a que él no se podía alimentar solo, él tenía que esperar que el cuervo le trajera la comida de la mañana y de la tarde. Y si él le daba hambre al mediodía, él tenía que esperar a la comida del mediodía. ¿Cómo Dios nos enseña que la dependencia es necesaria para ser obedientes? Porque nuestra naturaleza siempre va a querer resolver. Yo hubiera querido ir a buscar la carne yo misma porque no estaba de acuerdo en que fuera un cuervo. Yo no hubiera estado de acuerdo en que fuera un cuervo. ¿Usted qué le parece eso? Pero inmediatamente Dios lo estaba, yo me imagino a Elías mirando el arroyo, se está secando el arroyo, Señor, no me has dicho qué va a pasar, viene la quincena y todavía no tengo la plata. Hoy es 21 y el 30 tengo que pagar la casa. Señor, el 30 no tengo, ya es 21 y no tengo la plata para pagar la casa. Es ese mismo momento cuando Elías veía el arroyo secarse, 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 ¿hasta dónde va a llegar?
el momento en que Dios va a dar la siguiente instrucción. Y nosotras tenemos dos opciones. El 21, pedir un préstamo a un usurero y resolver, pedirle plata a alguien prestada porque para el 30 tengo que pagar la casa o hacer lo que tengo que hacer en el medio de la instrucción. Para eso debo estar clara en cuál es la instrucción que Dios me está dando para este tiempo. No la instrucción que me dio el año pasado, la semana pasada, sino estar alerta a lo que Dios está hablando hoy. Y si Dios está en silencio, es una instrucción dada, donde yo tengo que esperar haciendo lo que tengo que hacer, pero no estorbando en el plan de Dios. ¿Y cuántas veces usted y yo queremos acelerarnos porque no vemos todavía ese momento? Entonces Elías ya había esperado que el arroyo se secara y esperó paciente al siguiente tema. Lo llevan donde la viuda de Sarepta. Elías tuvo que haberse preguntado, ¿en serio una extranjera? ¿Ni cree en mi Dios? Pero yo vengo con hambre y con sed. Todo se dio y la provisión de Dios, Dios respaldó la palabra de Elías. No va a faltar ni aceite ni harina. Y no faltó. Entonces Elías inmediatamente funcionó la fórmula, porque es que como humanos, usted y yo tenemos que entender que nos gustan las fórmulas. Dios cumplió su palabra. Dios me llevó. Por consiguiente, todo va a seguir bien. Pero, ¿qué pasó? Que se muere el niño. Y Elías reclama. ¿En serio, Señor? ¿También a esta viuda? Esta no fue una oración normal, donde Elías tomó el niño y dijo, declaro en el poderoso nombre de Jesús. No, él reclamó, él no entendió. Pero adivine qué, Dios no se ofende cuando tú y yo reclamamos. Porque en el medio del proceso, Dios demuestra quién es. ¿Eso qué nos quiere decir? ¿A qué nos lleva a pensar esto? A que a pesar de mi reclamo, Dios prefiere una oración del corazón genuina, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pensando en este momento, antes que una vana repetición o algo que ni tan siquiera está ligado a mi corazón en el momento. Elías tampoco entendía qué estaba pasando, pero no se quedó callado. Y lo más interesante es que Dios no lo reprende, sino que lo escucha. Y le responde con el milagro más íntimo, cercano de todo el ministerio de Elías. Continuemos. En el versículo, ya vamos por el versículo 21. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó, Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. ¿Cuándo? Después de haber reclamado, después de haber abierto su corazón. Porque para el Señor lo importante es que usted y yo seamos genuinas ante Él. Porque Él lo que quiere ver es nuestro corazón, lo que hay realmente en nuestro corazón. Dios prefiere una oración de un corazón alineado a Él, de un corazón roto, de un corazón dolido, que de alguien que busca que la oración sea bonita, pero que mi corazón no está allí. Se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó. En ese momento que él clamó, dice el versículo 22, el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó a su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a su madre y dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías, versículo 24, ahora sé que eres hombre de Dios y lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Qué impresionante cómo
después de 2 reclamos, porque hemos visto a lo largo de estudiar cada mujer de la Biblia, a través de la mujer del flujo de sangre, distintas formas de cómo llegar al corazón de Dios a través de Marta, a través de María, cómo llegar al corazón de Jesús. Y todos nos llevan al único punto, que es ese corazón genuino ante Dios, ese, esa entrega genuina, donde verdaderamente soy yo, pero que pasado eso, entonces clamó Elías y el Señor lo escuchó. El Señor no le dijo, pero es que me reclamaste y ella también me reclamó. El Señor no se ofende por nuestros reclamos. El Señor quiere escuchar lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Y qué bueno Dios que nos permite ver cómo ese testimonio, muchas veces, ese testimonio que se está formando en nosotras, muchas veces no nace del milagro de la provisión. Muchas veces no nace de lo que todo funcionó, sino que nace el día que entregaste lo que ya no respiraba. Ese día que entregaste. Yo me imagino el dolor en las entrañas de esa mujer en el momento que ella tuvo que entregar a su hijo. Porque dice que se lo quitó de su regazo. Ella estaba aferrada a él. ¿Cuántas veces hemos estado aferradas a algo que no respira y que nos cuesta entregar? Y el Señor nos llama una vez más a entregarnos una vez más, un día más. Y a veces decimos, Dios ya tiene que estar cansado de mí, pero es que Él conoce nuestro dolor, Él conoce qué pasa en nuestros corazones. Y me encanta poder escuchar y poder leer no solamente lo que pasó a esta mujer, donde ese milagro tuvo ese milagro de provisión y lo más importante para ella en ese momento, que era su hijo, fue devuelto a la vida. Vino de la resurrección. Vimos la semana pasada el milagro de provisión, esta semana estamos viendo el milagro de la resurrección. ¿Qué hay muerto en nuestros corazones a lo que estamos aferradas todavía? Y eso que tenemos aferrado, le metemos el otro ingrediente de culpa y hacemos como una gran sopa que nos aleja de la entrega genuina ante Dios, que nos aleja de ese poder transformador, del verdadero arrepentimiento, de esa convicción de pecado que Dios quiere de cada una de nosotras. Y yo, wow, Señor, Elías ahí todavía no sabía lo que le esperaba. Elías no sabía que un par de versículos más adelante se iba a enfrentar a 450 profetas de Baal. ¿Cuál fue el proceso que tuvo que vivir Elías? ¿Cuál fue el camino que vivió la viuda de Sarepta para ver ese milagro? ¿Cómo Dios está formando nuestro carácter en el medio del proceso? ¿Cómo la culpa puede alejarnos de ese propósito de formar nuestro carácter, que es la transformación de él? ¿Y cómo nos dejamos dominar por nuestras propias emociones, dándole permiso a la culpa, dándole permiso al aferrarnos a esos pensamientos y esos sentimientos que tenemos ahí guardados por tanto tiempo? Donde muchas de esas cosas que tenemos guardadas y aferradas quizás hasta vienen de la niñez y que no podemos soltar. Pero Dios nos dice, entrégamelo una vez más. Ay, es que ya yo entregué, es que ya lloré y es que ya no se pudo. ¿Cuál fue el camino que vivió este hombre? ¿Cuánto tiempo, no sé si fueron meses o fueron años, que Elías se tuvo que sentar a ver secarse el arroyo?
¿Cuántas veces tuvo que Elías ver que llegaba el cuerpo con la carne y el pan? Y yo hubiera tenido asco y hubiera dicho, ay no, hoy no quiero. ¿Qué tal si hoy me dejas ir a buscar el pancito yo misma y lo cocino, Señor? Pero necesitamos ser transformados. ¿En qué proceso de tu vida estás que Dios está transformando tu carácter? ¿Para qué Dios te está preparando? Porque Elías no sabía lo que venía. Elías solo, hasta allí solo tenía la instrucción de que él iba a tocar decir cuándo iba a volver a llover. Lo que él no sabía era cuándo, ni sabía que después de eso se iba a enfrentar a los 450 profetas de Baal. Él no sabía desde el momento en que lo pusieron a em, esperar ahí a que se secara el arroyo. ¿Qué está formando Dios en nosotras para el siguiente tiempo? ¿Para qué nos está preparando el Señor? ¿Cómo estamos viviendo esta preparación que está sucediendo? Estamos inquietas, se está secando el arroyo, mira Señor, hoy es 19, faltan 9 días para pagar la quincena. ¿Cómo estamos en el momento de la espera? Yo me ponía a pensar, Señor, cómo este hombre vivía en completa soledad, esperando una sola instrucción tuya. ¿Qué se tiene que tener para guardar en silencio y quedarme con la instrucción de ser obediente a esa instrucción que me diste y esperar pacientemente mientras me acostumbro y mientras me rindo a vivir en dependencia de ti y solo de tu palabra? Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo las conozco. Él nos conoce tanto, Él sabe por lo que estamos pasando. Entonces, una cosa muy diferente es pasar el proceso donde nuestro carácter está siendo afirmado en gozo sabiendo que la instrucción va a llegar antes de que se seque el río. Y esta mujer nos enseña, ella podía tener otros dioses, pero esa mujer escuchó atentamente lo que Elías tenía para decir porque entregó lo más preciado para ella. Porque ella podía quedarse con ese aferrada a su hijo, ya se murió. Elías, entiéndelo, ya se murió. No me digas más nada, no quiero saber de ti, vete de mi casa en este momento y olvídate que te voy a hacer pan de nuevo, porque ya mi hijo se murió. Y cuando yo leía eso, yo, Señor, a lo mejor yo hubiera respondido eso. Y me dio un dolor en el corazón y dijo, Señor, perdóname. Porque yo me hubiera aferrado a mi hijo, no entiendes que ya se murió. Y te vas de mi casa ya. Bastante has vivido aquí de gratis. Cómo el Señor a través de la pérdida nos muestra lo que todavía no hay sanado. Cómo el Señor a través de la pérdida nos muestra nuestra falta de fe. Cómo el Señor a través de la pérdida nos muestra nuestra independencia, nuestra autosuficiencia. Y en ese momento yo le decía, Señor, yo me hubiera querido aferrar a mi hijo unos momentos más. Pero él tenía otro plan. Él estaba formando en Elías algo que solamente pudo vivir con la viuda de Sarepta, porque sabía que ella lo iba a entregar. El Señor sabe que tú vas a entregar. Gloria, el Señor sabe que tú vas a entregar, Lupita. El Señor te va a mandar a hacer algo porque sabe que vas a entregar a tu hija que está estudiando fuera.
¿El Señor lo sabe o el Señor sabe que tú y yo nos queremos aferrar a la seguridad de que todo va a estar bien con los que amamos? Y esto me confrontó muchísimo, porque venimos muchas veces a servir y venimos muchas veces en nuestra oración inconscientemente. Por eso le pedía perdón, Señor, perdóname y hazme consciente. Por eso necesito estar presente, porque inconscientemente quiero seguir buscando la fórmula donde Dios cubra, ame a mí, me cubra a mí y cubra a toda mi familia, porque servimos, porque leemos la palabra, porque ya somos más o menos buenas. No, no somos buenas. El Señor volvió a demostrarme a través de esto que yo me hubiera querido aferrar a mi hijo una vez más. ¿A qué te estás aferrando hoy? ¿Qué cosas no has soltado? Y muchas veces no es esas cosas grandes que imaginamos. Muchas veces Dios nos está pidiendo cosas pequeñas, como que volvamos a vivir ese sueño, como que soñemos, como que trabajemos como para Él, como que esos dones y talentos que has dado a nuestras manos lo pongamos a su servicio, no esperando cuánto voy a cobrar mañana, sino haciéndolo convencida de que cuando se seque el arroyo, ahí va a estar la provisión. Y va a seguir la siguiente instrucción. Cuando hay situaciones económicas, muchas veces nos enfocamos tanto en ver la ausencia de y la falta de que olvidamos poder estar atentas a escuchar la voz de Dios, a lo que Dios quiere decirnos, que hagamos con nuestras manos. Entonces hoy quiero llevarte a lo cotidiano, hoy quiero llevarte a lo sencillo, no quiero llevarte solamente a esas cosas que ya tú tienes identificadas que tienes que entregar, pero en el día a día, en hacer lo que tengo que hacer y que muchas veces soy negligente y que procrastino tareas porque tengo pereza o porque no quiero hacerlas, en que procrastino decisiones, excusándome que todavía no tengo la voz de Dios, pero es porque realmente tengo miedo. Y si Dios te dio una instrucción que está amparada en su palabra, pero todavía hay dudas y pides confirmación una y otra vez. Yo quiero confesarte que yo he sido de las que ha pedido confirmación, sencillamente para esconderme de lo que ya Dios me mandó a hacer. Y a través de esta palabra yo le decía, Señor, perdóname, perdóname, porque detrás de buscar una falsa confirmación está mi ego que no se quiere arriesgar a creer y depender de ti. Y hoy Dios nos está llevando a depender de Él en lo grande, en lo chico, en lo cotidiano, en lo sencillo, en el día, en el momento. Es en todo, amadas guardadoras. ¿Qué estás dejando de entregar hoy? ¿Qué estás procrastinando allí? ¿Qué tienes que hacer? En tu trabajo te mandaron a hacer un trabajo de archivo y eso nunca lo queremos hacer porque qué pereza hacer eso. Mejor voy a hacer una tarea más importante, pero es que te mandaron a hacer otra. A veces creemos que lo muy importante, porque lo encasillamos dentro de ese cuadrito donde nosotros tenemos, y entonces aquí solo lo importante. Y lo menos importante lo voy procrastinando, lo voy dejando de un lado, lo agarro en mi regazo y lo hago. Accionó al entregar a su hijo, aún sin entender que el milagro se iba a dar, aún sin creer todavía en ese Dios, habiendo visto milagros. Y todas las que estamos aquí hemos visto milagros. Y sigue Dios desnudando en nuestra alma
eso que todavía tenemos que seguir entregando. Y en cada devocional hay una parte de entrega. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero en cada devocional yo tengo que entregar algo diferente. O todavía estamos nadando con lo mismo que no hemos logrado entregar. Entonces, hoy, amadas guardadoras, el Señor nos llama a entregar una vez más, un día más, a poder tomar esa decisión que ya el Señor me afirmó y a no esconderme más de creer y depender solo de Él. Y recordar que esa dependencia y ese creer en Él no es la garantía de que todo va a salir bien, es la garantía de los que amamos a Dios, todo va a ser para bien. Porque entonces, muy lindas, venimos y decimos, Señor, pero tú te acuerdas que tú me dijiste y esto no pasó, esto no ocurrió. Y entonces automáticamente pasa la mirada de la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, a la mirada puesta en el milagro, a la mirada puesta en la obediencia. Y la primera enseñanza de hoy fue que la obediencia no es garantía de lo que Dios está haciendo. Pero lo que tú y yo no sabemos es lo que va a pasar versículos más adelante. Lo que tú y yo no sabemos es qué más pasó con el hijo de la viuda que probablemente fue el que tuvo que trabajar para sustentar a su madre. Pero lo que tampoco sabemos es cuántos profetas de Baal nos van a tocar más adelante. Para lo que hoy nuestro carácter tiene que ser afirmado y sostenido solo en la dependencia de Dios, no del milagro. Así que, ¿qué le parece si usted y yo oramos hoy y nos entregamos una vez más? Esa razón, ese argumento que te hace querer tener la razón. Esa razón que te dice, tranquila, Dios tiene todo el control, pero de los dientes para afuera, porque hacia adentro eres tú la que estás controlando de nuevo. Entonces oremos juntas. Amado Jesús, hoy queremos nuevamente, en común acuerdo, Señor, pedirte perdón. Padre, porque hemos abrazado razones, argumentos, hijos, esposos, trabajos que no hemos querido entregar, Señor. Hemos tenido miedo, Señor, de depender de ti. Hemos tenido miedo, Señor, de ver el arroyo secarse y no estar segura si vas a dar la palabra. Y no estar segura si vas a dar la provisión. Y no estar segura, Señor, de que vas a dar la siguiente instrucción. Y ante nuestros ojos el arroyo se sigue secando. Hoy, Señor, queremos pedirte, Padre amado, que nos enseñes, Señor. Queremos un corazón enseñable, Padre, para estar alertas y presentes, Señor, para dejarnos guiar por tu voz. Nosotras somos tus ovejas, Señor, y te damos gracias por conocernos. Gracias por saber, Señor, mis miedos, mis dudas, mis angustias, mis expectativas falsas, Señor, mis falsas imágenes que he creado en mi cabeza, Señor. Esas falsas imágenes donde sencillamente me he olvidado, Señor, de quién dependo yo. Perdónanos, Señor, por en lo sencillo del día, Padre, volver a tomar el trono de mi corazón y volver a mandar, volver a juzgar, volver a ordenar, Señor, cuando el trono de mi corazón te pertenece únicamente y solo a ti. Señor, hoy con las guardadoras del corazón yo quiero pedirte, Señor, que queremos depender de ti, Señor.
Enséñanos esa dependencia, Padre, y que como la viuda de Sarepta, aun cuando no entendemos, aun en el dolor de lo más preciado que tenemos, aun en esa tristeza que tenemos, Padre, poderla entregar, Señor. Podértela entregar, Padre. Y llévanos a vivir eso en lo sencillo, Padre del día, en lo cotidiano, Señor, porque no queremos ser esas mujeres que oramos en la mañana y 5 minutos antes de acostarnos, Señor. Queremos ser mujeres atentas a escuchar tu voz, Señor. Enséñanos, Padre amado, a ser testimonio ante nuestros amados, ante nuestra familia, Señor. Más allá de querer protegerlos a través de esa oración, Señor, donde nuestro único interés es ese canje, donde nosotros te damos y tú nos proteges, Padre, sino que puedan ver ese testimonio, Señor, en el día donde dudo, en el día donde me inquieto, en el día donde algo me molesta, que puedan ver ese testimonio, Señor, de una mujer que está atenta a escuchar tu voz. Que podamos enseñar a nuestros hijos, Padre, que podamos enseñar a nuestras siguientes generaciones, Señor, que esto no se trata de canje. Perdóname, Señor, las veces que le dije a mi hijo, Dios te está mirando. Mira lo que estás haciendo, Dios te está mirando. Enseñándole que esto era un canje, Señor, y que si tú lo veías, lo ibas a castigar porque estaba haciendo mal, algo malo. Enseñándole, Señor, desde chicos lo que era la culpa y no lo que era la gracia. Perdónanos, Señor. Hoy queremos ser mujeres, Padre, que accionamos, pero atentas a escuchar tu voz. Y si tengo que esperar que el arroyo se seque para esperar esa voz, esperar hasta el último momento, Señor, sabiendo que tú nos vas a dar la siguiente instrucción y que de ti dependemos, Señor. Gracias, Padre, porque reconocemos que esto es con un propósito eterno, que lo que hoy no vemos, mañana será de salvación para nuestras familias, para nuestros hijos. Gracias, Señor, por formarnos, por enseñarnos a través de tu palabra y por transformar nuestros pensamientos, Señor, desarraigando esas culpas viejas, Padre, que hasta hoy en día nos persiguen, Señor. Hoy, Señor, nos levantamos dándote gracias por este día, Señor. Dándote gracias por lo bello que haces con esos rayos de sol, con esas lluvias de bendiciones. Dándote gracias, Señor, porque aún ese arroyo tiene agua. Dándote gracias, Señor, en el medio de nuestras circunstancias, aun cuando son difíciles, Señor. Gracias, Señor, porque estás afirmando nuestro carácter para el día bueno, para el día malo, para el día en que dudo, pero un carácter afirmado en tu corazón, sabiendo que esto se trata de ti y de mí, no del milagro. Yo te doy gracias, Señor, y todo esto te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar aquí. Espero que este contenido haya sido de bendición para ti y que puedas aplicarlo en tu vida. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Y si quieres seguir creciendo con nosotras, únete a nuestra comunidad en redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga y a seguir guardando el corazón.